Denunciar el bullying. Emociones BMX. Mi hermano autista. Bienvenidos a Vientos, noticias que vuelan, el noticiero con información, historias y opiniones para ti. El bullying es el maltrato o acoso que vive un niño o niña en la escuela y que puede provocar daño físico o emocional. Para frenar este tipo de violencia, es necesario denunciar al buleador, ya sea un compañero o un adulto. Esta es una nota del noticiero de Humo en Nicaragua. Cuando estaba en primer grado me trataba mal, no solo a mí, sino que mis compañeros también. Nos guiñaban de la oreja, de la patilla, los daban con una regla porque me portaba mal. No tanto, sí, tenía una regla, esa regla los daba. Entonces ella decía que eso significaba que, como la regla, como si le ponen nombre, pues, se llamaba Mario Moreno, que Mario Moreno le quitaba lo malo y lo ponía lo bueno, para que estudiáramos, entendiéramos y fuéramos algo de adelante. Para mí estaría mal que los docentes trataran con violencia a los alumnos. Esa no es la mejor forma de educar porque los niños, los padres lo mandan a la escuela para que los sepan educar y que no los maltraten. Yo me sentía bien mal, más o menos me salían las notas. Yo volví a repetir el grado, me volví a tocar con ella, nos hacían las mismas cosas, que nos portáramos bien. La profe ahorita es lo mismo, sí. Lo mismo que nos hacía a nosotros, lo hace a ellos, los otros niños. Me gustaría que mis docentes sean didácticos, sean pacientes, sean amables, traten con amor a los alumnos. Comprensible, afable y a pesar de todo divertido. A mí me gustaría que fueran mis profesores más amables, que explicaran mejor, que nos ayudaran, ya que a veces cuando se ponen enojadas, cuando a veces decir que te expliquen, por ejemplo, matemática, me cuesta bastante. Sí, dice, pero eso se lo miraron en primer año, a veces el profesor no nos dio nada. Me gustaría que fueran honestos, alegres, que les enseñara cosas diferentes, que no sean una mala persona, que no los maltrataran, porque nosotros vamos a estudiar, no es que nos maltrataran. Después de estar en Nicaragua, nos montemos en una ráfaga de viento que nos lleve a la Universidad Autónoma de Chiapas, donde niños y niñas de Tres Pozos en el municipio de Tenejapa mostraron un video elaborado por ellos sobre la siembra del café en su comunidad. Muchas gracias por coordinar este proyecto. También agradecer grandemente el apoyo de las autoridades de esta universidad. El maestro Edgar nos enseñó a tomar fotos y a usar cámaras y también la computadora nos enseña cómo guardar imágenes y también cómo se cosecha del café. Hemos entendido que es muy importante conocer, aprender nuevas acerca de nuestro entorno y de nuestra cultura. Entendemos que hay otros medios y formas para poder lograrlo. Gracias a todos. En Bolivia, un grupo de niños, niñas y jóvenes realizaron la ceremonia de Coa para agradecer a la Pachamama, es decir, a la Madre Tierra, todos los regalos que nos da. Vamos a ver esta nota de nuestros socios de Guadada News for Kids. Tenemos muchísimas tradiciones en Bolivia y varios jóvenes son seguidores de los rituales ancestrales. En este día hemos hecho un Coa, lo que hemos recordado cómo eran nuestras costumbres antes, nuestros abuelos recordaban.
cómo curaba a los animales, cómo curaban a las personas. Ya hemos coado a la Pachamama también, que nos vaya bien. En estos tiempos ya no, los jóvenes ya están olvidando nuestras costumbres, nuestras culturas que tenemos en estos pueblos. Estas chaquititas también ya no ponen los jóvenes, todo con chamara, caminamos. El mensaje puede ser, nuestras costumbres tenemos que mantener, y igualmente a las migraciones que están haciendo los jóvenes, pero que no olviden estas tradiciones, culturas, ¿no?, nuestro pueblo. El BMX o BMX es un deporte extremo que se practica en bicicletas pequeñas y que requiere de fuerza, constancia e imaginación. Aunque en general lo practican varones, las mujeres están incursionando con pasión en este emocionante deporte. Ejemplo de ellos son Mestli y Liliana, quienes desde Zacatecas nos cuentan su historia. Hay algunos niños que me dicen que soy como niña, digo que soy como niño, pero niña, que no soy como la clásica niña que conocen, que le gustan las novelas, que se emocionan con los cantantes. Hay algunas niñas que les da un poquito de miedo y no se animan pues en las rampas. Pero no hay que tener miedo, porque tú tienes que estar listo y concentrado para las caídas. Siete veces que se 13 pasen ahí ya con el plato número. Pero sí hay más hombres porque dicen que es más como para hombres, pero no creo porque hay muchas mujeres que también lo practican. El deporte es para todos y no creo que sea correcto que haya personas que digan eso. En mis compañeros hay veces que dicen, no, ustedes no juegan fútbol porque son niños. Y luego hay veces las niñas, no, ustedes no juegan a esta porque son niños. Otra vez con Medley haciendo su exhibición del Racing en Zacatecas. Hay veces que no hay niñas de mi categoría ni otras categorías con las que yo pueda correr. Y corro con niños. Ya me ha tocado correr muchas veces con niños. A las mujeres las meten todas juntas y a los hombres los dividen por expertos y así. Como que lo hacen más para los hombres. Por ejemplo, hay niñas que se desaniman cuando entran porque les ponen con expertos con que ya llevan mucho tiempo. Se desaniman y ya no quieren. Sin piedad, ahí viene Medley. Empecé a correr desde muy chiquitita. Mi primer carrera fue cuando tenía 6 años y medio. Y desde que aprendí a andar en bici, a los 2 años y medio empecé a correr así así en la bici. Que está muy padre porque te enseña cómo hacer trucos en la bici, a hacer más rápido. Te haces mucha fuerza en todo el cuerpo. Porque me gusta la adrenalina, el aire cuando te cae en la cara, ¡ay, un padre! ¡Dale, papi, dale! ¡Dale, papi, dale, dale, dale! La diversión es cuando todos los niños y las niñas pueden reunirse a jugar. Que dejen los videojuegos, los teléfonos, las tablets y salgan a la calle a hacer ejercicio o correr con su bicicleta. Y estas son las breves, en Vientos, noticias que vuelan. Sobre los mayas de la época prehispánica, sabemos que eran grandes astrónomos, artistas geniales y feroces guerreros y muy trabajadores. Pero poco se ha mencionado que aparte de divertirse con la danza y la música, les gustaban los actos de magia. Y ya desde entonces existían ilusionistas que viajaban por los pueblos para presentar actos donde quemaban mantas que luego resurgían completas, cortaban árboles gruesos para después pegarlos, o incluso de la nada aparecían profundas pozas de agua en plazas, lo que además de entretener a su público llegó a ser motivo de intranquilidad para los españoles, quienes le escribían a su rey quejándose de estos magos que tanto engañaban a la vista.
Las bolsas de plástico que utilizamos a diario para cargar las compras, meter la basura o cuando recogemos los dulces de las piñatas se ha vuelto una amenaza para el medio ambiente. Y ahora las encontramos contaminando las calles, bosques, selvas y océanos. Es por ello que la ciudad de Querétaro ha prohibido el uso de bolsas de plástico en los establecimientos comerciales de la ciudad y así poner su granito de arena en la lucha contra el cambio climático. Este es un esfuerzo al que nos podemos sumar todos, sustituyendo las bolsas desechables por canastas, morrales, cajas o bolsas reciclables. ¿Y a ti? ¿Qué otra idea se te ocurre para ayudar al planeta? A tu sección Dinos nos llegó un video desde Nicaragua de chicos con debilidad visual y auditiva que están aprendiendo a utilizar la tecnología para realizar reportajes. Él es Jaime y desde ya reconoce que su gran pasión es la comunicación. En el futuro le encantaría convertirse en el mejor reportero y locutor de Estelí. Andamos haciendo reportajes sobre lo del agua. ¿Cómo cree usted que podemos ahorrarla? Pero Jaime no es el único. Existe todo un equipo de chavalos y chavalas pilas puestas, decididos a cambiar los medios de comunicación en Nicaragua. Aprendí con ayuda de Fanuel. Él me visitaba en mi casa. Me apoyaba y enseñaba cómo usar la cámara. Me enseñó poco a poco dónde quedaban los botones y cómo se usaban. Me enseñó los ángulos, la distancia y que podía grabar la mitad del cuerpo y todo el cuerpo. Estos apasionados por la comunicación ya están trabajando en su primer reportaje. Sobre la importancia del agua, de los ríos, que hay mucho agua en el mar y lagos. Estos chavalos segurito que la van a echar toda en sus clases, porque quieren que los medios de comunicación estén dirigidos para todas las personas, sin importar sus diferencias. Las personas con autismo pueden tener problemas de lenguaje o para socializar y en ocasiones desarrollan cualidades de genios. ¿Cómo es vivir con un hermano con autismo? Eso nos lo cuenta Manuel y vámonos hasta Nacajuca, Tabasco para conocer su historia. Vamos a escribir. ¿Qué película quieres, Alejandro? A los 3 mi hermano supimos que tenía autismo. Y pues yo me lo tomé con calma y ya no me desesperé ni nada. Para mí no se me lo toma como una enfermedad, se me lo toma como normal, como si hubiera tenido un hermano normal. O al menos yo me hago la impresión que él se comunica con las tapas. Y él lo juntaba, hacía juguetes y un montón de cosas, entonces yo lo apoyaba. Unos bloques que desde chiquito ya hacía edificios así. Y mi hermano casi no los usaba, o al menos no sabía hacer. O al menos me comunico con los juguetes que hace. Yo digo, Alex, escribe Alejandro. Y luego va escribiendo Alejandro. Y sí lo escribió. Si yo me siento, él se sienta. Si tú le hablas, ven, aunque sea autista, le hablo y sí viene. O sea, como que fuimos desde lo más chiquito a lo más grande, fuimos avanzando él y yo nada más. Y como ve en la tablet, una tablet nueva que le compramos, que ver películas, y empieza a escribir 20 TH Century Fox Blue Ski Studios, entre comillas, ABC Variant, entre comillas, 20. Una niña, le subimos al salón, empezó, ay mira, ahí viene el niño raro. O sea, porque gritaba, se mordía y muchas cosas. Y sí, a la medida que van criticando así, me di cuenta que sí hay gente que critica. Que el autismo no es malo, es normal. Tómalo con confianza, a él nunca le va a pasar nada.
Por hoy hemos llegado al final de tu noticiero. Si tienes alguna sugerencia, idea o video que quieras compartir con nosotros, no lo dudes, envíalo a info@vientos.tv o a través de nuestra página web. Y recuerda, nos vemos la siguiente semana con más de Vientos, noticias que vuelan.